Hola, buenas tardes, hermanos, hermanas. Hoy es un jueves especial. La tradición nos ha ido transmitiendo durante siglos la celebración que se llama la Semana Santa, la última semana de vida del Señor Jesús. Una vida entregada, una vida en la que al final se encuentra con algo que en el fondo Él lo podía intuir, pero que realmente no esperaba que fuera tan radical. Lo demuestra en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, cuando al Padre le dice que pase de él esa copa, pero que él acepta el destino, el propósito de Dios para su vida. Este Jueves Santo nosotros los creyentes, la mayoría de las iglesias, hay algunas que no lo celebran, conmemoramos la última cena de Jesús que compartió con sus discípulos. No se sabe realmente si fue la cena pascual o no. Los evangelios ahí tienen una cierta diferencia, una cierta discordancia, pero que lo principal no es eso, sino que Jesús quiso tener con sus discípulos, hombres y mujeres, una cena de despedida. Y en esa cena, siguiendo, por ejemplo, al Evangelio de Juan, nos dice que incluyó un lavamiento de los pies de sus discípulos y después salieron al huerto de Getsemaní, como antes os he citado. Según se nos dice en los evangelios, la última cena es el momento en que Jesús se reunió con los apóstoles, y repito, para despedirse de ellos antes de su próxima, que intuía su muerte. Era un recuerdo que estaba muy unido a aquel recuerdo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En esa cena nada queda en el aire. Con las copas de vino, el pan sin levadura, las oraciones y un seguimiento cercano de los discípulos, porque se dan cuenta de que Jesús, el Maestro, algo está viendo que va a sobrevenir. Cuando Jesús cena con sus discípulos, allí enseñó algo incluso para nosotros, porque lo que pretendió Él es que no fuera una cena solo en aquel momento, sino que de alguna manera sus seguidores, nosotros, también recordásemos. Por eso dice la palabra tan famosa: haced esto en memoria de mí, o haced esto en recuerdo mío. A mí me gusta más la palabra memoria. Es, en el fondo, lo que nos está diciendo Jesús con esta palabra es no recordar simplemente, sino hacer presente de alguna manera aquello que sucedió y que está sucediendo delante de sus discípulos. Si unimos ambos actos, el partimiento, que se llama del pan, y el lavamiento de los pies, encontramos con la expresión máxima de lo que es la humildad y el servicio. Es dedicar la vida a servir de manera humilde y extraordinaria a los demás, cumpliendo así el mandamiento de Cristo, que
se ve visiblemente como nos lo enseña. También hay un detalle curioso. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 1, dice algo impresionante y significativo para todos nosotros, porque lo fue para Jesús. Dice el texto que corramos al combate que se nos ofrece, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, a formar con realmente decisión, a seguir con valentía su voluntad, y sigue, el cual, y es importante este detalle, en vez del gozo que se le ofrecía, otras traducciones dice, delante del gozo, como si Jesús pensase que después de su muerte habría la victoria. Sinceramente, no lo creo. Jesús era un ser humano, lleno, evidentemente, de Dios, pero era un ser humano. Y dice que rechazó la propuesta que tenía constantemente, y eso lo vemos en las tentaciones, de conseguir fama, éxito y riqueza. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el elegido, por lo tanto, podía perfectamente haber alcanzado esas metas de riqueza y de gozo. Sin embargo, el texto, repito, dice, el cual, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, sin hacer caso de la ignominia, es decir, sin hacer caso de la afrenta. Y es por eso que está sentado a la diestra o a la derecha del trono de Dios. Por eso cuando afirma, hace texto en memoria de mí, es afirmar que como Jesús debemos de buscar siempre la gloria de Dios y que además Él sigue presente en nosotros y delante nuestro, dándonos el ejemplo. Así que son 3 propuestas de vida que Jesús nos ofrece esta tarde, jueves, preparación para recordar la pasión del Señor, de forma directa, como si fuéramos aquellos discípulos, como si estuviéramos presentes en aquella cena. Recordad, tomad y comed, este es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí y amaros los unos a los otros con amor fraterno. ¿Qué actitudes hemos de tener ante esta propuesta de hoy? Que nos confesemos, que declaremos que somos sus discípulos y sus seguidores. Que de alguna manera, hace unos días que con él entramos en Jerusalén y lo reconocimos como nuestro Mesías, el Mesías de Dios. Que somos de aquellas personas que le seguimos no en los momentos de gloria, sino también en estos momentos en que es apresado, juzgado y crucificado. Porque seguir a Jesús no es solo recibir lo mejor, sino asumir también los momentos difíciles. Segundo punto, reconocer que formamos una unidad en Jesús, que somos su cuerpo, que todos somos iguales ante Él, que está caminando cerca de nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso vivimos siempre su memoria, su presencia y su amor. Porque Jesús camina cerca de nosotros.
junto a nosotros. Ni delante ni atrás, sino junto, en la misma altura que nosotros. Y al final, unos 3 días después, Jesús fue resucitado. Pero antes muere en la cruz. Pero esa cruz no es el final, es el principio de la verdadera vida que recibe Dios y le da Dios. Partir el pan y tomar la copa representan el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos enseña que su vida sigue presente hoy y aquí y en el mundo, que no se acaba en la cruz, sino que se inicia precisamente de nuevo en la resurrección. Así que vivir estas palabras es también asumir su sepultura y su soledad. Soledad porque hemos de reconocer que en ocasiones nos hemos alejado de Él y lo hemos abandonado como los discípulos, que lo hemos dejado solo en la tumba y no hemos pensado que en ella precisamente hay y está la esperanza, que el vacío de la tumba es nuestra esperanza, que estamos expectantes también, cómo no, ante lo que Él prometió. Debemos de reconocer que el mundo y que el pecado, que nuestros egoísmos no vencieron, sino que Jesús fue el vencedor de ellos. Y al final, el domingo, después de estos días de soledad, comprobaremos que fue resucitado, que no fue abandonado en la muerte, sino que Él nació para cada uno de nosotros tuviéramos esperanza. Nació a la esperanza que nos está transmitiendo cada día cuando oramos, leemos las Escrituras. Sin resurrección se hubieran acabado nuestras esperanzas de vida eterna. No tendría sentido nuestra vida. No habría camino de Emaús de vuelta a Jerusalén. No habría el encuentro con el resucitado que todos hemos tenido. Así que esta noche, jueves de oración, seguramente tendremos mezclas de sentimientos. La tristeza, pero la esperanza. La pena junto a la alegría. En resumen, la muerte junto a la vida. Porque en Jesús salimos victoriosos, en esperanza, en alegría y en vida. Así que esta tarde-noche, jueves de oración, pensemos, leamos las Escrituras, la pasión del Señor Jesús, y hagamos que nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser se traslade para ser la memoria de lo que Él hizo. Que el Señor nos bendiga esta tarde, hermanos y hermanas. Amén.